En el mercado hay una absoluta barbaridad de altavoces Bluetooth para comprar y a veces es difícil decantarnos por uno porque hay muchos que compiten en el mismo rango de precios, sobre todo si hablamos de los que podemos considerar baratos. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo en mi casa el Tron Smart T7 que se mueve entre los 40 y 55 euros, también tengo el T7 Lite de la misma marca que su precio de salida es de unos 39 euros y otros dos de la famosa marca JBL que son el modelo Go 3 y el Clip 4. Estos dos últimos se mueven entre los 35 y 60 euros, es decir, que los cuatro altavoces son relativamente económicos. Pero claro, ¿cómo demonios podemos saber cuál es mejor para nuestras necesidades? Os lo voy a tratar de explicar en este vídeo de una forma sencilla. Probablemente lo que mucha gente se fije de primera sea en la potencia. Es decir, por ejemplo, el T7 de Tron Smart tiene una potencia de 30 vatios según el fabricante y el JBL Clip 4 de 5 vatios, lo que inmediatamente a muchas personas les hará pensar, vale, pues el T7 sonará unas 6 veces más fuerte, con más volumen. Pues no necesariamente tiene que ser así. Fijaos, vamos a comprobarlo con una pequeña muestra sonora con una canción sin copyright. He puesto los altavoces al máximo volumen y he medido sus decibelios con este dispositivo que veis en pantalla. Los decibelios que marca el medidor son logarítmicos. Esto, para el que no tenga ni idea de lo que hablo, significa que el doble de volumen de, por ejemplo, 70 decibelios no es 140. Aproximadamente, si tenemos 10 decibelios más, un humano lo percibiría como el doble de volumen. Y teniendo en cuenta esto, mirad como en las mediciones entre el JBL de 5 vatios y el Tron Smart no hay realmente ni tan siquiera 10 decibelios de diferencia. Esto ocurre así porque, como os he dicho, la potencia no se puede vincular directamente y por sí sola al volumen. Además, incluso los propios fabricantes nos pueden confundir con el valor de la potencia, ya que las características podrían darnos solo la potencia máxima que se obtiene durante unos instantes, en vez de la potencia media que puede sostener el dispositivo a lo largo del tiempo. Así que no toméis este dato de los vatios como la referencia absoluta para el volumen, porque no lo determina al 100%. Dependerá, entre otras cosas, de cómo se gestiona internamente y lo eficiente que sea transformando la energía al altavoz. Además, la calidad sonora tampoco se determina a través del volumen. Este altavoz puede sonar muy alto, pero emitir un sonido penoso. Por eso hay que entender de forma muy simplificada cómo funciona el sonido y nuestro oído. Fijaos en esta gráfica. Representa las frecuencias del sonido que un oído humano puede oír con una salud perfecta y en plena juventud. Hacia la izquierda tenemos los sonidos graves y hacia la derecha los más agudos. A medida que nos vamos haciendo mayores, muy probablemente no escucharemos sonidos que estén en los extremos. Por todo esto, cuando consultamos las características de nuestros altavoces, observamos que los fabricantes nos dan un rango de frecuencias en el que funcionan, y este, lógicamente, coincide más o menos con el rango auditivo humano. No tendría sentido salirse de él porque nadie lo podría escuchar. De hecho, un sonido de 19.000 o 20.000 Hz prácticamente ninguno de los que estáis aquí lo escucharíais. Lamentablemente que Tron Smart o JBL nos digan que su altavoz funciona desde los 60 Hz hasta los 20.000 Hz no nos aporta demasiada información, ya que realmente no sabemos cómo es la respuesta sonora en cada frecuencia. De hecho, volvemos otra vez al gráfico con la frecuencia. Fijaos que en el eje horizontal estoy representando los hercios del sonido y en el eje vertical un nivel relativo de volumen en decibelios. Así que si tuviésemos un altavoz que en todas las frecuencias que es capaz de reproducir manteniese el volumen constante, podríamos decir que es plano, neutral, entre comillas. Este tipo de audio en el altavoz quizás nos sonaría un pelín descafeinado. Por eso los fabricantes lo modifican. Por ejemplo, a nivel de software lo pueden toquetear para que algunos sonidos graves tengan más volumen. De hecho, no solo es la configuración. Un dispositivo como el Tron Smart T7 dentro no solo tiene un altavoz, tiene concretamente 3 para enfatizar diferentes tipos de sonidos. Cuenta con un woofer, que es para los graves, y otros 2 altavoces que se llaman tweeters, que son para sonidos con frecuencias a partir de los 2000 Hz. De esta forma, teniendo diferentes altavoces dentro, se puede conseguir un sonido más contundente y más rico. Por eso os recomendaría que antes de comprar cualquier altavoz, busquéis en las webs oficiales qué hay dentro. Por ejemplo, el Tron Smart T7 Lite tiene 2 altavoces relativamente pequeños y 3 radiadores pasivos, es decir, que no tienen un altavoz activo para potenciar los bajos. El énfasis en los bajos lo realizan con radiadores que aprovechan la vibración de los altavoces que sí que reciben electricidad, una diferencia significativa con respecto al T7 que os acabo de mostrar. Así que analizando por dentro estos 2 altavoces podemos determinar que el sonido tendrá más pegada en el T7, en el que es un poco más caro. Eso sí, a pesar
pesar de todo, los usuarios tenemos cierto margen de maniobra con el sonido si la marca del altavoz Bluetooth se ha puesto las pilas y nos permite configurar el audio con alguna app que hayan desarrollado para sus dispositivos, de tal forma que podremos modificar un poco la respuesta sonora de la gráfica de frecuencias que os mostré antes. De hecho, a esto se le conoce como ecualizar. Fijaos cómo nos marcan las frecuencias que estamos toqueteando y el nivel de decibelios. De esta forma podemos jugar con bajos, con medios, con agudos, etcétera, etcétera. Pero claro, como esto para algunas personas puede ser un poco complejo, los fabricantes nos dan configuraciones predeterminadas que ya han sido testeadas para diferentes tipos de música, para rock, para pop, para música clásica, para incluso ver películas, etcétera, etcétera. Todos estos detalles ya te podrían dar una idea aproximada de la calidad sonora del dispositivo, aunque lo ideal sería probarlo en persona para que tú mismo lo puedas valorar con tus oídos, porque aunque incluso en una review del altavoz te pongan una muestra de cómo suena, no te servirá de mucho. Por ejemplo, te voy a poner ahora durante unos 5 segundos el audio del Tron Smart T7 y después otros 5 segundos el del JBL Go 3. Seguramente no haya sido capaz de determinar cuál suena mejor, porque por un lado yo he utilizado el micrófono de mi cámara, que por supuesto no es perfecto, y en segundo lugar, tú el audio de este vídeo lo estás escuchando muy probablemente con los altavoces de tu ordenador o con los de tu móvil, así que hemos alterado por completo el sonido real del altavoz. La prueba no sirve prácticamente para nada, así que lo mejor es escucharlo por ti mismo. Sin embargo, a pesar de esto hay más datos que nos podrían dar más información sobre el sonido que se consigue. Sobre todo, estoy hablando de los códecs, es decir, cómo digitalmente se codifica la información que va desde nuestro móvil al altavoz para que sea reproducida. Se pueden utilizar diferentes técnicas para hacer la codificación, ya que hay algunas que digamos que manejan más información, otras que lo hacen con más o menos retraso, etcétera, etcétera. Eso sí, lamentablemente los altavoces Bluetooth muy baratos, directamente los fabricantes este dato lo omiten, no nos dicen qué códec soportan, porque suelen ser los más básicos y comunes. Tendríamos que irnos a modelos más caros para que el fabricante saque pecho y nos diga, oye mira, yo soporto este códec o el otro que son bastante top. Así que tenedlo también en cuenta. Todo esto sería lo más relevante en relación al audio. A partir de aquí habría otras características importantes a valorar. Por ejemplo, una vital es cuánto dura la batería del altavoz. Normalmente el fabricante nos dará una estimación que no será exacta al 100% porque dependerá de diversos factores relacionados con el uso, pero nos sirve para tener una idea aproximada. Luego otra característica que nos puede interesar es la resistencia al agua o al polvo, ya que si soportan el agua podríamos utilizarlos cerca de una piscina o en la playa sin ningún temor. También deberíamos fijarnos en el tamaño y el peso. No es lo mismo transportar en una mochila este JBL que el Tron Smart T7, que es más aparatoso y pesado. E incluso indagando más a fondo en características extras, nos podríamos topar con opciones para conectar dos altavoces al mismo tiempo para así obtener un estéreo real. Pero claro, para conseguir esto hay que pasar 2 veces por caja porque tendríamos que tener 2 altavoces. Como habéis visto, el mundo que hay detrás de las características de los altavoces Bluetooth de inicio puede parecer trivial y sencillo, pero cuando escarbas en el fango ves que tiene bastantes aristas. Así que espero que con este vídeo tengáis una idea un poquito más clara de qué significan las características más importantes de este tipo de dispositivos. Ahora quiero que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis si tenéis o no altavoz Bluetooth, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, comentadme el modelo exacto. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.